Francia es la segunda economía más grande de Europa y la quinta del mundo, detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Las actividades primarias son de gran importancia, no solo en la economía de Francia, sino a nivel mundial. Francia es el principal productor agrícola de Europa, el sexto a nivel mundial y el segundo mayor exportador de productos agrícolas. Los principales productos primarios que produce son el trigo, papa, tabaco, lácteos, carne de cerdo, aves de corral, melocotón, manzanas, peras, uvas y melones. La vinicultura es uno de los sectores más importantes de la agricultura francesa, siendo el segundo productor a nivel mundial después de Italia. En las actividades secundarias, Francia se destaca como uno de los líderes industriales del mundo. Las industrias más importantes son la producción de alimentos, automóviles, aviones, barcos, trenes, máquinas eléctricas, equipos mecánicos, herramientas, químicos, fármacos, plásticos, fertilizantes, productos de belleza, entre otros. La producción de armas francesa es una de las más grandes del mundo, siendo el cuarto exportador detrás de China, Rusia y Estados Unidos. El sector terciario francés abarca una amplia gama de actividades económicas. Algunas de estas son el comercio al por menor, transportes, telecomunicaciones, finanzas y seguros, bienes raíces, hotelería y turismo, restaurantes, salud, educación, entre otros. Francia es de lejos el destino turístico más popular en el mundo, con casi 80 millones de visitantes por encima de China y Estados Unidos, que cuentan con alrededor de 60 millones de habitantes por año. Un atractivo paisaje y miles de recursos culturales, con más de 1.200 museos y 12.000 monumentos históricos, hacen de este país un destino turístico muy atractivo. Los italianos tienen fama por ser personas muy amables, gozan de un plano de igual entre sexos bastante elevado. A su vez, son muy familiares, por lo que las empresas suelen regirse por un liderazgo familiar. Recuerde que son conocidos por los tradicionales clanes familiares en sectores como el automovilístico, el audiovisual, entre otros. Son personas de mucha elegancia, por lo que su vestuario debe ser elegante y con cierto toque clásico. En el mundo de los negocios, la buena ropa es una firma de éxito. También se caracterizan por ser de costumbres religiosas muy fuertes. Tenga en cuenta que es país que tiene más de 50% de su población practicante de la religión católica. Los italianos son afamados negociadores, pero con una cierta fama o punto de picaresca. Son personas que les encanta regatear, por lo que usted debe ser muy habilidoso. Procure fijar un precio antes de subir o podría llevarse una sorpresa. Los ejecutivos no son personas muy puntuales. No creen que en la frase "el tiempo es dinero". Aún así, usted como empresario debe respetar la puntualidad en sus citas de negocios. Es bueno confirmar las citas en fechas cercanas a su celebración. El manejo de su idioma puede ser considerada una ventaja a la hora de los negocios, pero aunque el italiano sea su idioma oficial, hay muchos dialectos diferentes, y de todos modos el inglés es el idioma elegido y hablado por muchos de los empresarios. En Marruecos, la religión oficial y ampliamente mayoritaria es el Islam, según lo estipulado en el artículo 6 de la Constitución. Al igual que ocurre con el judaísmo y el cristianismo, es una religión monoteísta. El Islam, además de ser una religión, es cultura y un código de vida. En Marruecos, la religión influye en todos los aspectos de la vida, como el ordenamiento jurídico, basadas en la corriente maliki, que guía también a todos los estudios de derecho y cuya enseñanza es obligatoria en las escuelas públicas. Marruecos se caracteriza por una economía en la que conviven sectores tradicionales agrícolas y de servicios de muy baja productividad, y con otros sectores industriales más avanzados, que incorporan tecnología como resultado de procesos de deslocalización industrial y de la atracción de inversiones extranjeras. La mayor parte de la actividad industrial y de la creación de riquezas económicas de Marruecos se localiza en tres zonas: Tánger, Rabat y Casablanca. La economía marroquí depende en gran medida de las actividades agrícolas y presenta como una de sus grandes vulnerabilidades la carencia de recursos naturales energéticos. Ahora más que nunca, como empresas españolas se trasladan a Marruecos,
bien para emprender nuevos proyectos aquí o bien para ampliar las fronteras del que ya tienen. Y no es muy mala idea. Marruecos es un país en constante expansión que está aumentando infraestructuras en todas sus ciudades, que necesita servicios para sus empresas y que además se ha convertido en el país más turístico de África. Cruzar el estrecho y emprender, como digo, no es mala idea, pero sí es verdad que hay que venir muy abierto y preparado para encontrarse una cultura, forma de vida y religión diferentes, ya que todo esto afectará el día a día de tu negocio. Muchas de nuestras dinámicas, formas de trabajar, incluso horarios, no son importables y no van con la forma de ser o del ritmo de este país. Las claves para iniciar negocios en Marruecos son el respeto y la confianza. Una va de la mano con la otra, es decir, se debe respetar y aceptar las costumbres de su negocio, agradecer su hospitalidad y sobre todo conocer y acatar las normas de su casa. De no ser así, es muy probable que su negocio nunca dé frutos. Es por ello que las relaciones personales son el pilar para una operación comercial o una negociación en Marruecos, debido a que ningún marroquí hará tratos comerciales con alguien que no acepte y respete sus costumbres, hospitalidad y normas de su hogar. El mejor saludo es el apretón de manos. Tanto en las mujeres y hombres, el saludo de beso es solo cuando hay una amistad muy fuerte y vínculos familiares. Otra de las particularidades que se debe conocer para iniciar relaciones comerciales con Marruecos es que en este país se hablan dos idiomas, el árabe clásico y el francés, siendo este último el mejor idioma para realizar estos tratos comerciales. En algunas regiones también se hablarán al dialecto del árabe clásico, lenguas bereberes y el español. Sonreír y usar un tono de voz amable y amistoso es otra clave. Los negocios igualmente se deben hacer de manera jerárquica, es decir, se debe de mantener el trato y la comunicación con los ejecutivos y autoridades con el mayor rango y capacitación de decisión. La hora de oración son sagradas para los marroquíes, por lo que es importante hacer las citas antes de las 9 de la mañana y 3 de la tarde. Japón es un país realmente maravilloso, caracterizado por una fuerte personalidad. Los nipones poseen una rica historia que se supo forjar a lo largo de los años con fuerza, poder y dedicación, pero siempre con un perfil bajo sin buscar llamar mucho la atención. Si algo caracteriza a la cultura japonesa es su singularidad, que a la diferencia plenamente de otros países asiáticos. Ciertamente, esta cultura se formó a raíz de las migraciones orientales e islas del Océano Pacífico, incluyendo la posterior influencia china, coreana y de otros países occidentales. Dentro del contexto que se originó la cultura nipona, resaltaron una variedad de tradiciones y una filosofía basada en el honor. Los japoneses son muy respetuosos y este respeto influye en que parezcan fríos. La verdad es que dado nuestro carácter latino, es típico que a las 2 horas de conocer a alguien por primera vez, le estemos contando toda nuestra vida y nuestros problemas. Esto no suele pasar en Japón. Al principio, los japoneses son muy respetuosos con su intimidad, evitando preguntar cosas que ellos puedan pensar que tú no quieres hablar de ello. El respeto y el sentimiento de comunidad es también la clave del orden y la limpieza que reina en Japón. Las calles están impecables porque la gente la considera suya, por eso no la ensucian. En los negocios, los japoneses al principio de la reunión intercambian tarjetas profesionales y es considerado un acto descortés no ofrecerlas. Deben estar escritas aunque sea por un solo lado en el idioma del país. Se deben entregar y recibir un pie con ambas manos sin escribir ninguna anotación sobre las mismas y dejarlas sobre la mesa durante el plazo que dure la reunión. Cuando comiencen una reunión, es de cortesía focalizar sus primeras palabras al miembro de mayor edad como señal de respeto y luego dirigirse al resto de los anfitriones. Nunca se debe empezar yendo directamente al grano y siempre es buena idea empezar excusándose para no dominar el japonés.
Es muy probable que los japoneses pregunten sobre su vida personal respecto a la familia, la educación, el sueldo, ya que son cuestiones que ellos valoran mucho. En el caso de que usted no desee contestar, no se debe perder nunca el enfoque de respeto y agradecer cortésmente. Es necesario abstenerse de discutir durante los primeros minutos de la conversación un negocio. Los japoneses tienen un trato muy formal con sus relaciones de trabajo. Muestran mucho respeto hacia el otro. Nunca las llaman usando sus nombres propios. Siempre las tratan por su apellido. Nueva Zelanda es un país en el sureste del Océano Pacífico, que comprende dos islas principales, ambas marcadas por los volcanes y la glaciación. En la capital Wellington, en la isla norte, se encuentra el extenso Museo Nacional Te Papa Tongarewa, el impresionante Monte Victoria de Wellington, junto con Fiordland y Southern Lakes en la isla del sur. La cultura de Nueva Zelanda es una fusión entre la cultura maorí y la proveniente de los descendientes de los colonos británicos, de los cuales la mayoría era de clase obrera. Es un país alucinante, misterioso, desconocido, lleno de lugares que se antojan imposibles de naturaleza, de vida y, por supuesto, de una cultura ancestral que sigue presente en nuestros días. Los maoris, como ya sabemos, son el pueblo indígena de Nueva Zelanda y se cree que se establecieron en la isla entre los siglos IX y XIV, que se cree que los maoris fueron los primeros habitantes de Nueva Zelanda y de hecho, a día de hoy no existe ninguna prueba consistente de asentamiento humano anterior a ellos. Un rasgo significativo de las tribus maoris son los tatuajes faciales. Cada signo representaba una gran hazaña en su historia personal, y gracias a ellos se podría distinguir a qué tribu pertenecían. Las mujeres también se tatuaban la barbilla para indicar su unión con un guerrero, y el hecho de tatuarse era una parte principal de los rituales que tenían lugar cuando se pasaba de la adolescencia a la madurez. Religión y creencias en el Perú. La religión predominante en el Perú es la católica, pero a la vez existen diversas creencias. Perú es un país que es visto con esperanzas de cambios. Los pobladores desean sentirse como poseedores de sus raíces y tener inspiraciones místicas con los espíritus de Machu Picchu. El gran legado cultural de Perú antiguo también se expresa en la variedad de lenguas nativas que coexisten en su territorio. El español es el idioma oficial y se usa en gran parte del país. También son reconocidos constitucionalmente el quechua, que se habla en varias regiones andinas con sus respectivas variantes, y el aymara, predominante en el sur andino. El shipibo, el axnica, el aguaruna, utilizadas por comunidades del Amazonia, son algunas de las 43 lenguas nativas identificadas en el país. La confluencia de credos, costumbres y vivencias han creado en la vida de los peruanos cerca de 3.000 fiestas populares al año, entre patronales, procesiones, carnavales y rituales. Expresión de la fe en un Dios. El respeto a la naturaleza y la celebración de la libertad, las fiestas en el Perú tienen un aspecto místico. La mayoría manifiestan la fusión del catolicismo con las tradiciones prehispanas de cada religión. El pago de la tierra es parte de las celebraciones principales en todas las regiones, bajo el concepto de retribuir al Pachamama, Madre Tierra, por su eterna generosidad. En Perú, comer es un culto al buen paladar, es expresión de sus múltiples culturas conviviendo en un solo territorio, y en los últimos años se ha convertido en parte de la identidad nacional, un elemento unificador del país sobre el cual nadie discute. Los peruanos se han vuelto expertos en experimentar nuevos sabores, en armonizar aromas y descubrir cocciones, y para ello, la diversidad de su producción agrícola, sus microclimas, su geografía tan variada, sus múltiples culturas y la genialidad de sus cocineros han enriquecido su cocina al punto de haber sido reconocida como una de las mejores expresiones gastronómicas a nivel mundial, a la par de la comida italiana o francesa.